Ahora vamos a estudiar ácidos y bases. Son electrolitos fuertes y débiles. ¿Qué significa que un ácido y una base en agua forme iones? Eso hace que las soluciones conduzcan la corriente eléctrica porque hay iones. Por lo tanto, tanto ácidos como bases son electrolitos por conducir la corriente. Ahora, esos electrolitos pueden ser fuertes si están totalmente disociados o ionizados, o débiles si hay un equilibrio, si están parcialmente ionizados. Entonces vamos a ver cómo es la fuerza de un ácido y de una base. El ácido se ioniza de este modo y por lo tanto va a haber una constante que va a ser igual a K, que es igual a la concentración del anión por la del ion hidrógeno sobre la del ácido. ¿Por qué? Porque como la concentración del agua es prácticamente constante, me queda multiplicando y esa es la constante del ácido. Obvio, si tengo la constante del ácido, puedo aplicar logaritmos y digo que pKa es menos el logaritmo de Ka. Y pKa es igual a pH más el logaritmo de HA sobre A menos. Y entonces, la fuerza de un ácido depende de su constante de equilibrio. Si la constante es muy alta, ¿qué quiere decir? Que está muy disociado. Si es menor a 1, es muy débil. Cuanto mayor es el valor de la constante, menor va a ser el pKa y es más ácido. Acá tenemos los ácidos fuertes, cuyas sus constantes son altísimas, por lo tanto, estos son los únicos ácidos fuertes. El resto son ácidos débiles. El clorhídrico, el bromhídrico, el iodídrico, el sulfúrico, el nítrico y el perclórico. Del mismo modo podemos hablar con una base. La base va a tener una constante, esa constante, como la concentración del agua es prácticamente la misma, va a dar esto, y entonces tenemos que Kb es la concentración del catión por el oxidrilo sobre la concentración de la base. Tenemos pKb y pKb igual a pOH más el logaritmo de B sobre BH más. La fuerza de la base depende de la constante de equilibrio, exactamente igual. Y acá tenemos que como bases fuertes solamente son de los grupos 1 y 2 los hidróxidos. De litio, de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio, de estroncio y de bario. El resto son todas bases débiles. Entonces a mí me pueden pedir que calcule el pH y el pOH de una solución de amoníaco, que es una base débil. Entonces el amoníaco acá es débil porque eso tenemos un equilibrio. Entonces, en el equilibrio tenemos que hay 0,2 menos X, X y X. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos es X. Tenemos Kb, que es esto, y tenemos que la Kb es igual a X al cuadrado sobre 0,2 menos X. De acá se despeja la cuadrática y vemos que el valor de X es 1,9 por 10 a la menos 3. Si me piden la concentración de oxidrilos es esa, y el pOH es ese valor. Si me piden el pH, es 14 menos ese número. Si me pidieran la concentración de amoníaco en el equilibrio, a 0,2 le resto 1,9 por 10 a la menos 3 molar. La aspirina es un ácido débil cuya constante de acidez es 3 por 10 a la menos 4. Si se tiene una solución de 50 mililitros de aspirina cuyo pH es 1,66, ¿cuál es la concentración inicial de la solución y el grado de ionización de la misma? Para eso tenemos la ecuación de ionización de la aspirina y vemos que si la concentración inicial es C, en el equilibrio se tiene C menos X, X y X. Como se da como dato el pH, uno puede conocer la concentración de ion hidrógeno o de hidrógeno, que es el valor de X. Y ahora, para poder conocer cuál es la concentración C, sabemos que podemos representar al ácido, a la aspirina como HA y al anión como A-. Por lo tanto, en la constante me queda que la concentración del ion hidrógeno por A- es sobre la de HA es la constante. Reemplazando por los valores, puedo despejar el valor de C. Y esa es la concentración inicial de la solución, 1,62 molar. Ahora bien, teniendo el valor de la concentración inicial, uno puede calcular el grado de ionización, que es los moles disociados sobre los moles iniciales. Y entonces, ahí me va a dar que alfa es 0,0135 y el porcentaje de disociación es por 100, es 1,35% disociado. Por lo tanto,
la concentración inicial es 1,62 y el grado de disociación es 1,35%. La fuerza relativa de los pares ácido-base conjugados se tienen en este cuadro. Hidrólisis. Todas las sales en agua se disocian totalmente, pero algunos iones pueden combinarse nuevamente con el agua, generando soluciones neutras, ácidas o básicas. Nosotros vamos a analizar cada uno de los casos. Si tenemos una sal que proviene de un ácido y de una base fuerte, las soluciones de estas sales tienen pH 7. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia totalmente dando el catión sodio y el anión cloruro. Ninguno de estos iones vuelven a combinarse con el agua, por lo tanto, solamente tenemos estos iones y el agua, que se ioniza dando iones hidronio y oxidrilo. Pero como los iones hidronio y oxidrilo se encuentran en la misma proporción, el pH va a ser 7 de estas soluciones. En el segundo caso tenemos una sal que proviene de un ácido fuerte y de una base débil. En este caso las sales van a tener un pH menor a 7 y ahora lo vamos a explicar. El cloruro de amonio, por ejemplo, es una sal que se disocia totalmente dando el ion amonio y el anión cloruro. Pero el ion amonio, como proviene de un electrolito débil que es el amoníaco, puede combinarse con el agua generando amoníaco e ion hidronio. O sea, el amonio cede el hidrógeno y se transforma en el amoníaco y el agua capta el hidrógeno transformándose en el ion hidronio. La constante de hidrólisis va a ser entonces la concentración del amoníaco por la del hidronio sobre el amonio, y si nosotros multiplicamos miembro a miembro, o sea, en el numerador y el denominador, mejor dicho, por oxidrilo, me queda que amoníaco por hidronio sobre amonio, y me queda ion hidronio por oxidrilo, que es el agua, y amoníaco sobre amonio por oxidrilo es la constante de la base, la inversa de la constante de la base. Entonces podemos decir que la constante de hidrólisis de esta ecuación es igual a Kw sobre la constante de basicidad. Entonces vemos que al tener esta sal cloruro de amonio en agua, como los iones amonio con el agua generan iones hidronio, va a haber mayor cantidad de hidronios que de oxidrilos, por lo tanto el pH va a ser menor a 7. Si tengo una sal proveniente de un ácido débil y una base fuerte, como por ejemplo el nitrito de sodio, los iones nitrito, por provenir de un electrolito débil, pueden combinarse con el agua, regenerando el ácido nitroso y liberando oxidrilos. Obviamente esta reacción va a tener una constante, que va a ser la concentración del ácido nitroso por la de oxidrilo dividido la del ion nitrito. Si multiplico miembro a miembro por el ion hidronio, me queda que hidronio por oxidrilo es Kw y ácido nitroso sobre nitrito por ion hidronio es 1 sobre la constante de acidez. Por lo tanto, la constante de hidrólisis es Kw sobre Ka. En este caso, al tener esta sal en agua, voy a tener los iones sodio, los iones nitrito, y también, como el agua se disocia en ion hidronio y oxidrilo, voy a tener el ácido nitroso y los oxidrilos provenientes de la hidrólisis. Por lo tanto, el pH va a ser mayor a 7. En el caso de tener una sal que provenga de un ácido y una base débil, las soluciones de estas sales pueden tener pH mayor a 7, menor a 7 o 7. Veamos dos casos para comprender el concepto. En el caso de tener, en cualquiera de los dos casos, ambos iones que se obtienen se hidrolizan y por lo tanto van a tener sus constantes de hidrólisis. Y entonces la constante de hidrólisis que proviene del catión y la constante de hidrólisis que proviene del anión. Si esas dos constantes de hidrólisis son iguales, entonces el pH va a ser 7, porque la cantidad de iones hidronio y oxidrilo que producen va a ser la misma. Si en cambio uno es mayor que el otro, voy a tener mayor cantidad de iones hidronio que de oxidrilo y el pH va a ser menor que 7 o viceversa. Y lo vamos a entender mejor en el ejemplo. Al tener acetato de amonio, esta sal se disocia totalmente en iones amonio y iones acetato.
El amonio, por provenir de un electrolito débil como es el amoníaco, se hidroliza con una constante de hidrólisis. Del mismo modo, el ion acetato frente al agua se hidroliza y genera el acético y el ion oxidrilo, con una constante de hidrólisis. Si miramos ambas constantes, son idénticas. Por lo tanto, como por cada concentración de sal se obtiene la misma cantidad de iones, de cationes y aniones, ese cation, al haber el equilibrio, libera una cierta cantidad de iones hidrógeno llamada X, y el otro va a eliminar una cierta cantidad de iones oxidrilo llamada Y. Pero como ambas constantes son iguales y la concentración inicial de ambas es la misma, X e Y son iguales, y entonces la concentración de iones hidrógeno y de oxidrilo son la misma y el pH va a ser 7. Pero en el caso de tener el nitrito de amonio, obviamente, vuelvo a lo mismo, la sal se disocia totalmente, pero el ion amonio puede dar este equilibrio con su constante de hidrólisis. Y el y el anión nitrito, lo mismo, con su constante de hidrólisis. Pero la constante de hidrólisis del anión nitrito es menor que la del catión. Por lo tanto, al partir de la misma concentración inicial, como esta constante de hidrólisis es más grande, X es más grande que Y, y por lo tanto voy a tener mayor cantidad de ion hidrógeno que de oxidrilo, y por lo tanto el pH va a ser menor a 7.